y de los fundamentos que establece el reglamento INPRE-CIRSOC 103 vigente en lo que se refiere al cálculo sísmico de las estructuras. Como ya vieron en teoría, nosotros tenemos dos alternativas de trabajo. Una de ellas es a través de los métodos dinámicos. En el caso particular de los métodos dinámicos vimos el método modal espectral. Nos queda por ver el método estático, el cual consiste en la representación de la acción sísmica mediante un sistema de fuerzas equivalentes, las cuales son proporcionales a las cargas gravitatorias de cada uno de los niveles. Lo que hace el método estático es, en función de la forma que toma el desplazamiento del primer modo de vibrar, mediante un artilugio que ustedes lo vieron en la justificación dinámica del método estático, lograr el cálculo de fuerzas estáticas equivalentes en cada uno de los niveles de nuestro edificio a calcular. Por ende, en las dos herramientas que tenemos para el cálculo de la fuerza sísmica son hasta ahora el método modal espectral, y en las próximas clases, que no van a ser más de 2 videos, el método estático. Para esto vamos a particularizar lo que entendemos como nivel de referencia, el nivel a partir del cual los movimientos son significativos, salvo que se realice un estudio racional de la interacción suelo-estructura. ¿A qué se refiere esto? Todas las estructuras están fundadas a una determinada profundidad del terreno natural. Y dependiendo de la envergadura de la estructura que estamos resolviendo, los desplazamientos a nivel del terreno natural pueden o no ser significativos. La única manera de salvar esta indeterminación, me refiero a estos desplazamientos, si van a ser o no significativos, es trabajando con la interacción suelo-estructura. Aquí es sumamente importante los conocimientos que ustedes traen a la materia de mecánica de suelos. El nivel de referencia en edificios comunes lo vamos a tomar al nivel de ariostramiento de la fundación. O sea, el nivel 00 sería el nivel de los ariostramientos. Se entiende por ariostramiento a las vigas que se colocan en cabeza de las bases de fundación para evitar los desplazamientos diferenciales entre bases de nuestra estructura. Si la fundación tuviera niveles distintos en el nivel de ariostramiento de las fundaciones que transmiten al suelo el 80% de las cargas gravitatorias de la construcción. El nivel de referencia en construcciones con subsuelo, aquí va a haber todo un mundo que va a depender fundamentalmente de cómo están construidos los subsuelos. Si están rodeados por muros de hormigón colados contra el suelo, o bien cuando el relleno entre el muro y el terreno se compacte adecuadamente, se admitirá que el nivel de referencia es aquel por debajo del cual el conjunto
de la construcción y el suelo pueden desarrollar una reacción horizontal equivalente a la acción sísmica total. Esta condición puede ser diferente en cada dirección. Habitualmente nosotros los subsuelos se resuelven con tabiques de hormigón armado, los cuales tienen fuertes desplazamientos en los primeros niveles. Por lo tanto, esto es de fundamental importancia, nuevamente, lo que habíamos visto antes, la interacción suelo-estructura. Habitualmente, para el grueso de los edificios que vamos a calcular, vamos a tomar el nivel de referencia en edificios comunes, o sea, a nivel de los arriostramientos. También es común en algunos calculistas tomar donde termina el subsuelo el nivel de referencia y calcular los tabiques del subsuelo en forma independiente de la solicitación sísmica. Cuando nosotros hicimos el análisis de carga, algunos de ustedes también preguntaron de los factores de participación de la sobrecarga, entiéndase como sobrecarga de servicio o cualquier otro tipo de sobrecarga. En este caso se pone como ejemplo la nieve, que en el caso particular de Salta no se considera. Y el factor de participación de la sobrecarga, ustedes tienen que consultar la tabla 3.3 de la norma INPRE-CIRSOC, que nos da el valor que va a tener la sobrecarga en el caso más común. El valor toma 0,25 cuando no es frecuente la aglomeración de personas. Por ejemplo, en edificios para vivienda, hoteles o oficinas. En esto hay que ser muy cuidadosos, puesto que si estamos calculando, por ejemplo, templos, cines, teatros, escuelas, hoteles, 0,50. Y aquí aparece hoteles y aquí también aparece hoteles. Bueno, la envergadura de ambos hoteles no van a ser los mismos. Pueden ser hoteles que no generen una gran aglomeración de personas, o pueden ser grandes hoteles donde sí se producen la aglomeración importante de personas. Bueno, quedará a criterio del calculista cuál de los dos coeficientes tomar. Y así sucesivamente van cambiando los coeficientes de participación de la sobrecarga, donde ustedes van a ser los responsables de su elección. Una vez que hemos determinado los diagramas de esfuerzos característicos, aquí por ejemplo tenemos los esfuerzos característicos de momento en un pórtico de 4 vanos y los esfuerzos característicos de momento para la carga sísmica que ya se determinó. Las combinaciones de acciones o estados últimos van a responder a las dos expresiones que nos da el reglamento. Acuérdense que la parte de nieve no la vamos a contemplar en Salta. Donde D es cargas permanentes, donde E es cargas sísmicas y donde L es sobrecargas de servicio. F1 responde a lo que habíamos visto anteriormente, 0,25 para el caso de ustedes en los edificios destinados a vivienda. Por lo tanto, tendremos que aplicar esta combinación a los efectos de lograr, tanto para las cargas gravitatorias como para la carga sísmica, nuestros estados últimos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para cargas gravitatorias, ¿cómo cargaremos a nuestras vigas para determinar los momentos en viga y los momentos en columnas debido a las cargas gravitatorias? Pues bien, ya lo hemos visto. Iba a ser igual al peso propio más el 25% de la participación de la sobrecarga de servicio.
Entonces, resolveremos un pórtico para las cargas gravitatorias. Los momentos emergentes los multiplicaremos por 1,20. El mismo pórtico resuelto para la sobrecarga de servicio. Le aplicaremos el coeficiente 0,25 o el que corresponda. El mismo pórtico resuelto para las cargas sísmicas. Y le aplicaremos a los momentos por carga sísmica el coeficiente que me da la norma en las dos alternativas. Un estado último me lo fija la primera expresión, un segundo estado último me lo fija la segunda expresión. De las cuatro de los cuatro momentos últimos, nosotros escogeremos de los diagramas envolventes, según esta expresión, los momentos últimos críticos, tanto positivos como negativos. De los cuatro surgirá eventualmente, si hay positivos y negativos en la misma sección, un momento sísmico máximo positivo y un momento sísmico máximo negativo para la sección analizada. Y así recorreremos todos los nudos y tramos de nuestra estructura de acuerdo a la superposición que establece la norma para la determinación de los estados últimos. La zonificación sísmica, la habíamos visto, iba de 0 a 4. El reglamento es muy claro, la verde claro es la zona 0, la verde oscuro la zona 1, la zona celeste azulada es la zona 2, la amarilla es 3 y la roja es 4, que abarca San Juan y parte de Mendoza. La influencia de los suelos, también ustedes preguntaron, es determinante en la acción sísmica de diseño y se va a clasificar en 6 categorías. Según las características de los suelos, comprendidos en una profundidad de 30 metros desde la superficie del terreno natural. Clasificación que se basa en la velocidad de la onda media de corte, dinámica de los suelos. Y como ustedes pueden ver, tenemos 3 tipos de suelo, en 3 situaciones distintas, y nosotros elegiremos en función del perfil del suelo, el suelo al cual le asignaremos a la estudio de suelo que nos entreguen los profesionales del suelo. Y en función de esto elegiremos, por tanto, el ábaco correspondiente, que el ábaco, los espectros sísmicos de respuesta, que son espectros de diseño para acciones horizontales para estado último. En el caso particular de un amortiguamiento del 5%, que es el más clásico, se definen las 4 expresiones que gobiernan a nuestro pseudoespectro. Se dice que pseudoespectro fundamentalmente porque responde a una fracción de la aceleración de la gravedad. Los espectros de diseño se dividen por G y se grafican en este ábaco, en función de periodos. El procedimiento de construcción de este ábaco ya lo han visto en teoría. Y se parte en 4 dominios, que va a ser entre 0 y T1, entre T1 y T2, donde está el plafón, T2 y 1, que vale C sub B, y entre 1 y T3, perdón, entre T2 y T3 y mayor de T3. Los coeficientes que afectan
a las expresiones que van definiendo las curvas de nuestro espectro, C sub A, C sub B, T1 y T3, están definidas en la tabla 3.1 de la norma en función de la zona sísmica. Para la zona sísmica 3, que es el caso que nos ocupa en nuestro trabajo práctico, el valor de A sub B se va a valer 0,25 y C sub A y C sub B va a depender del tipo de suelo. Tipo de suelo 1, tipo de suelo 2, tipo de suelo 3. Ejemplo, si vale 2, si elegimos el tipo de suelo 2 porque es el que más acomoda a la fundación de nuestro edificio, en realidad al suelo de la fundación de nuestro edificio, tenemos definidos los dos coeficientes C sub A y C sub B a su vez, con lo que también tenemos definido el resto de los parámetros para la aplicación de nuestras ecuaciones y poder definir el valor de SA, que en definitiva nos define la pseudoaceleración espectral. Adicionalmente, como sabíamos que la pseudoaceleración la tenemos que afectar por el coeficiente de destino y por el coeficiente de reducción de resistencia, habían visto ustedes en teoría que la clasificación de las construcciones según su destino y funciones, el coeficiente de destino oscilará entre 0,9 y 1,5. Yo, para no extenderme en este tema que es sencillo de interpretación y solo requiere la lectura de la norma, los remito a la norma y solamente analizaremos el caso extremo de 1,5 que hace referencia a construcciones, instalaciones y equipamientos que cumplen funciones esenciales. Como ejemplo tenemos áreas esenciales de aeropuertos, hospitales, centros policiales y de bomberos, construcciones para servicios sanitarios básicos, agua potable, etc. La norma es más extensa en su explicación, pero esta síntesis a las claras habla de que los servicios esenciales posteriores a un terremoto de diseño tienen que quedar en servicio y no tienen que sufrir los daños ni colapsos previstos eventualmente en el resto de las construcciones. Aquellas que tendremos que salvaguardar del daño extremo, le aplicaremos un coeficiente 1,5. En el caso de las viviendas unifamiliares, que es el caso que nos ocupa, el coeficiente es 1 y su análisis y determinación se los dejo a su criterio previa lectura detallada de este artículo en la norma. Habíamos visto ya el método el método dinámico a través del método modal espectral. Nos queda por ver el método estático, que como ya dijimos, representa un sistema de fuerzas estáticas equivalentes proporcionales a las cargas gravitatorias de cada uno de los niveles y proporcionales al primer modo de vibrar. Este tipo de cálculo va a ser utilizado en cualquier construcción, se admite en todas las construcciones de hasta 3 niveles y una altura menor que 9 metros. Esto es general. Adicionalmente, se admite también para construcciones que cumplan la tabla número 5 que tenemos acá. Y esta tabla requiere de la lectura pormenorizada de distintos artículos de la norma. Por ejemplo, tenemos que hablar de las construcciones tipo A, 0, A o B, que ya su clasificación ya la vimos, la regularidad en planta y la regularidad en altura, que deben cumplir las construcciones 3 y 4. De cumplir este conjunto de construcciones, por ejemplo, para la A, se admite hasta 30 metros. Entre zona 1 y 0 y 2, entre zona 0 y 2,
cumpliendo los requerimientos de estos artículos, y la regularidad en planta se admite hasta 45 metros. Este es el criterio de esta tabla. La regularidad en planta y la regularidad en altura está definida en función de parámetros de desplazamiento de los extremos de una planta con respecto a la inferior y de los promedios de esos desplazamientos, que la norma claramente les va a ir tomando parámetros para poder comparar. Si a los efectos de que ustedes entiendan correctamente lo que es la regularidad en altura, vamos a ver qué significan cada uno de estos parámetros. Para esto, miremos un poco el gráfico que hemos puesto acá. En línea de punto y en trazo negro hemos dibujado la planta J o la planta K. Y en línea verde llena y sombreada verde hemos puesto la planta K más 1. Por la acción de la fuerza sísmica del nivel sobre el grado de libertad K más 1, la planta K más 1 respecto a la planta K se va a desplazar y va a rotar una determinada cantidad. El desplazamiento lo podemos medir entre el centro de los dos círculos que están dibujados en el centro de rotación de las plantas, respectivamente. El desplazamiento delta de BK se debe en parte al desplazamiento entre los dos niveles y en parte a la rotación de la planta. Y delta de BK' ocurre exactamente lo mismo. Entonces la norma, ¿cómo define delta de BK? Diferencia entre desplazamientos horizontales correspondiente a cabeza y pie del nivel K, medidos en un borde de la construcción en la dirección analizada. O sea que delta es exactamente lo que está dibujado en este gráfico que ayuda a la comprensión del problema. El nivel K está entre el nivel K y el K más 1. ¿Ok? Son columnas las que vinculan. Y el desplazamiento horizontal entre cabeza y pie de columna, entre el pie que se encuentra acá y la cabeza que se encuentra acá, el desplazamiento será delta de BK. Bien, definido qué significa delta de BK, analicemos qué significa delta de MK, promedio de la diferencia entre desplazamientos horizontales correspondientes a cabeza y pie del nivel K, medidos en bordes opuestos de la construcción en la dirección analizada. Pues bien, nuevamente, si el verde es el nivel K, tenemos los bordes opuestos que serían delta de BK y delta de BK'. Delta de MK sería delta de BK más delta de BK' dividido 2. Comprendido qué significa delta de MK, que es el promedio, vamos a delta de MK más 1, que es el promedio de la diferencia entre desplazamientos horizontales correspondiente a la cabeza y pie de columna del nivel K más 1. Entonces, nuevamente, delta de MK, diferencia, menos delta de MK dividido 2, analizado en el nivel K menos 1. Creo que cuando mencioné delta de MK dije delta de MK
más y es menos. Siempre hablamos de la diferencia, delta de MK menos delta de BK, todo dividido 2 es el promedio para delta de MK. Y delta de MK es lo mismo que delta de MK más 1, es lo mismo que delta de MK evaluado en el piso superior. Con estos parámetros ya conocidos, la norma establece la regularidad en altura en 8 valores. Vamos a ver la primera, la 1A. Son estructuras regulares con irregularidad baja en rigidez cuando en todos los niveles o masas se cumple que delta de MK es menor a 1,4 delta de MK más 1. O sea que nosotros tenemos que evaluar la distorsión en el nivel K, evaluamos la distorsión en el nivel K más 1, multiplicado por 1,4, y delta de MK tiene que ser menor que ese valor. Si es valor, estamos trabajando con estructuras regulares, o en su defecto, con irregularidad baja. Si este problema no verifica y verifica que 1,4 veces delta de MK más 1 es menor que delta de MK y a su vez delta de MK, que es el del nivel inferior, es menor que 1,7, o sea que está entre 1,4 y 1,7 de MK más 1, van a ser estructuras irregulares de rigidez media. Y así ustedes van a ir pudiendo observar que la clasificación de la regularidad en altura es función de la distorsión y de la comparación entre niveles, siempre entre niveles. Trabajo que ustedes tendrán que hacer pormenorizadamente para poder determinar los parámetros que dependen de la clasificación de la regularidad en altura. Por ejemplo, si están en duda de aplicar los 9 metros o los 30 metros para una construcción que va a estar emplazada en zona sísmica 3, bueno, tenemos, por ejemplo, que esté en el grupo A, que tiene que cumplir la regularidad en planta, artículo 1B, 4A, y la regularidad en altura, artículo 1B, 2, 3, 5A. Y bueno, ahí lo tienen, 1B, 2, 3 y 5A tienen que estar cumplidos. En altura, perdón, no mezclemos, para en planta es 1B y 4A. Y en altura, 1B, 2, 3 y 5A. 1B, 2, 3 y 5A en altura. 1B, 2, 3 y 5A. Y en planta, 1B, 4A. Altura, planta, 1B, 4A. Entonces, no podemos dejar de hacer una
un predimensionado, calcular estos desplazamientos por niveles, ya que estos desplazamientos o de estos desplazamientos va a depender que podamos o no aplicar el método estático. Esta transparencia me salió antes de lo que estaba previsto y se refiere al coeficiente de reducción R, o factor de comportamiento. Lo tenemos que acomodar. Bueno. Le vamos a dar importancia a la columna número 2, número 1, 2, 3, 4, donde está el coeficiente de reducción. Por ejemplo, en esta etapa, como todavía nosotros no tenemos los conocimientos necesarios por parte de ustedes adquiridos, ustedes van a buscar sistemas estructurales aporticados. ¿Ok? Entonces tendrán en duda, van a escoger estructuras de hormigón armado, sistemas dual pórtico-tabique no van a estar, estructuras con diagonales concéntricas tampoco van a estar, estructuras rigidizadas con diagonales excéntricas tampoco, columna envoladiza tampoco, estructura con ductilidad limitada. Van a optar entre 3,5 y 7, dependiendo de la ductilidad. Como no tienen una idea acabada de lo que significa ductilidad a esta altura de los conocimientos que ustedes tienen, les recomiendo empezar por 7 y cuando dimensionen la estructura van a tener que aplicar el concepto de ductilidad completa, lo que implica en el dimensionado por capacidad un dimensionado prolijo de la estructura donde ustedes van a posicionar las rótulas plásticas en extremos de viga y van a detallar adecuadamente la estructura para que la posibilidad de plastificación de los nudos sea una realidad, con lo que podremos tomar hasta el 7 como un valor de la ductilidad, del coeficiente de reducción R. Acá seguimos con la misma tabla, nada más que otros tipos estructurales, en este caso son estructuras de acero y estructuras de madera. La norma es clara en cuanto a los valores que van a ir tomando para el coeficiente de reducción R. Bien, ya lo hemos dicho en 2 oportunidades, creo, el método estático, la acción sísmica se considera equivalente a la acción de un sistema de fuerzas paralelo a la dirección analizada y aplicado en los centros de masa que conforman el modelo estructural. La resultante de este sistema y la distribución de las fuerzas se determina según lo establecido en este capítulo que vamos a ver ahora. El esfuerzo de corte en la base lo vamos a calcular mediante el producto de un coeficiente C, que va a depender del período que adoptemos, si T es menor a T2 o si T es mayor que T2, escogemos uno de estos dos. Para zonas sísmicas 3 y 4 debemos tomar este valor. Por lo tanto, en el caso de nuestro método estático, tenemos que tomar 0,8 de A sub S NBR.
tanto a su vez como NB, ya lo hemos visto. Y R lo acabamos de ver. Por lo tanto, conocemos el valor de C. W se desprende como la sumatoria de los pesos de los niveles, que también lo hemos visto, que es igual a D más neta por L. Así es como trabajamos los análisis de carga. W, como dijimos, es la sumatoria de los pesos de cada uno de los niveles. De esta manera tenemos determinado el esfuerzo de corte. Esta era la transparencia que tenía que estar antes. Bien. Adicionalmente a los fenómenos traslacionales que vamos a ver en B0, permítame que lo corrija esto porque disculpen, pero había que acomodar las transparencias. Habíamos visto el cálculo del esfuerzo de corte, B0 igual a C por W, y nos queda solamente distribuir en altura, proporcional a sus pesos y a sus alturas HK, la fuerza sísmica. Esa expresión va a ser una fuerza sísmica Fx, una fuerza sísmica Fj, va a ser igual al peso del nivel por la altura del nivel referido al nivel de referencia, dividido la sumatoria de los pesos por las alturas, de todos los pesos por todas las alturas en sumatoria en el denominador. De tal forma que vamos logrando las distintas fuerzas sísmicas en cada uno de los niveles de nuestra estructura. Adicionalmente, tenemos que contemplar el fenómeno de la torsión. Y es de fundamental importancia que se entienda lo que establece la norma. En estos dos renglones nos va a dar mucho trabajo para poder determinar los efectos torsionales en los pórticos de nuestro edificio y en cada uno de los niveles. Dice, a la torsión inherente, ¿qué significa con la torsión inherente? Se le deberá adicionar un momento torsor accidental. O sea, en principio hay dos torsiones a contemplar, la inherente y una torsión accidental adicional, que se determinará en cada nivel con la siguiente expresión. Se refiere a MT hasta K como la torsión accidental. Vamos por parte. ¿Qué es la torsión inherente? Cuando ustedes calculan rigideces mediante un variñón sencillo, van a determinar el centro de rigideces. Cuando ustedes calculan en el análisis de carga las masas, mediante un variñón sencillo van a determinar un centro de masa por nivel de análisis. Al centro de masa lo van a corregir según una metodología que vamos a ver en los ejemplos que vamos a terminar de desarrollar en el último video. Pero genéricamente por planta tenemos un centro de masa corregido y un centro de rigideces.
que siempre difieren, nunca van a ser iguales, salvo en estructuras absolutamente simétricas. Entonces vamos por parte. Si la estructura es absolutamente simétrica, el reglamento me exige, y la excentricidad inherente es cero, el reglamento me exige un momento torsor accidental que responde a esta definición. Estructuras con irregularidad torsional media y estructuras con irregularidad torsional extrema o estructuras torsionalmente regulares. Será 0, un 5% o un 10% de torsión accidental. Si no es 0, la excentricidad entre el centro de masa corregido y el centro de rigideces, la torsión inherente va a ser el esfuerzo de corte de piso por esa excentricidad. La excentricidad geométrica entre el centro de masa y el centro de rigideces, suponiendo que la estructura rota alrededor del centro de rigideces. Y la fuerza sísmica de piso se aplica en el centro de masas. Dicho esto, a esta torsión inherente le tendremos que sumar un momento torsor accidental de acuerdo a lo establecido en este artículo, en la tabla 6.3. Cuando nosotros vemos las irregularidades torsionales, para caer estructuras con irregularidad torsional media, ¿qué tenemos que ir? Al artículo 2.3, ver tabla 2.3, dice el reglamento. Y ahí está, ya la analizamos. Entonces, estructura con irregularidad torsional media, delta de MK, 1,2 era menor que delta de BK dividido delta de MK, ¿ok? O sea, delta de MK dividido delta de MK, delta de BK dividido delta de MK, está entre 1,2 y 1,4. Irregularidad torsional media. Es el requisito para aplicar esta tabla. Entonces estamos, torsional media le aplicamos un 5%. Si la irregularidad torsional es extrema, delta de BK sobre delta de MK es mayor que 1,4. Por lo tanto, aplicaremos más o menos el 10% de la longitud de la planta en el nivel K, perpendicular a la dirección analizada. Longitud acá tiene que entenderse como longitud perpendicular a la dirección analizada. Bueno, dicho esto, ya sabemos manejar los momentos torsores. Más claramente lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver. Bueno, el periodo fundamental de vibración es importante puesto que el esfuerzo de corte por el método estático depende del coeficiente C y el coeficiente C depende del periodo fundamental de vibración. Y es un periodo que se determina considerando las propiedades de la estructura en la dirección que se examina, y en la dirección que se examina, en una dirección un periodo, en la otra dirección puede ser un periodo distinto, y aplicando los procedimientos de la dinámica estructural o alternativamente a estos dos artículos simplificados, para el caso de edificios regulares o con irregularidad media. Y el periodo fundamental aproximado, a través del procedimiento general, va a ser igual a un producto de C sub R por H elevado a la X. Tanto C sub R como X, H es la altura total de la estructura, y C sub R y X son dos
constantes que dependen del tipo estructural. Nosotros estamos sistemas tipo pórticos de acero, no. Sistemas tipo pórticos de hormigón, sí, que resisten el 100% del corte basal. Ahí tenemos los dos coeficientes, C sub R y X. Conocidos, podemos calcular T sub A. De esta manera, hemos calculado, mediante el procedimiento general, el período fundamental de vibración. Adicionalmente, en estructuras regulares con muros o tabiques, que no lo vemos en esta cátedra debido a la falta de tiempo, lo vamos a ver con, veamos, mampostería, que quizás, pero bueno, el reglamento les da otra forma de calcular el período T sub A en función de H y de CW que responde a esta expresión. Lo van a ver con el ingeniero Mario Toledo, con el Magister ingeniero Mario Toledo, en clases próximas. Independientemente del valor calculado, el período a utilizar en el análisis estructural no debe exceder el C sub U por T sub A, siendo C sub U este valor, en función del La sub S, que para el caso nuestro es 0,25, por lo tanto 1,45. T se determina a través del método modal. ¿Ok? Bien. Ya esta parte la vimos, la distribución de las acciones sísmicas en altura. La vimos en forma verbal, pero aquí faltaría el grafiquito del pórtico, pero claramente es el peso del nivel por la altura desde la fundación hasta el nivel que estamos analizando, dividido la sumatoria de los productos del peso por la altura y por el esfuerzo de corte en la base. Al elegir un nivel y una altura de nivel, determinamos FK. Esta constante es válida para todos los niveles. En el caso particular que el período fundamental T resulte mayor a 2T, la distribución en altura se realizará mediante las siguientes expresiones que están afectadas por un coeficiente 0,9 y en el último nivel se le suma el 10% del esfuerzo de corte. La torsión accidental ya la hemos visto, como el producto siempre es la fuerza del nivel por la excentricidad que nos da el reglamento del 5 o del 10%. No deben olvidarse de que la torsión inherente la deben contemplar previo a este análisis. Bien, hasta acá llega el video. Nos vemos en el día de mañana con el desarrollo del ejemplo. Chao chicos, estamos a su disposición.